un podcast de Cooperativa. Hola, si estás aquí, estás en la edición de fin de semana de Lo que queda del día, que se escucha de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en Cooperativa. Pero en estos episodios compartimos cultura, hablamos de libros, hablamos de música popular, de cine y de series. Y por supuesto, como siempre, te damos la bienvenida. Comentarista de música que es capaz de apreciar el sonido clásico vintage de los discos de vinilo, y no solo él. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí, muy bien, escuchándote en alta fidelidad. Sí, como corresponde. Totalmente, como corresponde. Pero también uno puede escuchar con un sonido análogo, con una púa que se posa sobre ese vinilo también, que muchas veces nos recuerda un sonido más clásico también, ¿no? Exactamente. Más tradicional. Sí. Más tradicional. Y eso es lo que tú nos quieres contar, y es que en estos momentos de hiperconexión, digitalización, tiendas virtuales, streaming, hay mucha gente que está todavía escuchando vinilos, y las ventas de vinilos son más o menos sustanciosas, hermano Claudio. Sí, hay dos cosas. Las ventas de vinilos son muy generosas, son muy sorprendentes, y no solamente son vinilos de lo que uno podría considerar la gente que habitualmente compra vinilos, que puede comprar vinilos de los Beatles, de Pink Floyd, de los Rolling Stones, de los más clásicos, sino que los vinilos más vendidos son, y ya lo vamos a ir descifrando, de Taylor Swift, de Sabrina Carpenter, de Kendrick Lamar, o sea, de artistas plenamente vigentes que no vivieron la etapa gloriosa del vinilo de los años 60 y 70. Entonces, es interesante el fenómeno, que se desprende de lo siguiente. La Asociación de Grabación de la Industria en Estados Unidos dio a conocer un informe esta semana donde reporta que por primera vez la venta de discos de vinilos en Estados Unidos ha superado los $1.000 millones anuales de dólares. Eso no se daba desde el año 83, por primera vez desde el año 1983, en una época del año 83 donde aún se vendían muchos vinilos, y estamos hablando de hace ya muchísimo tiempo. No lo puedo creer, desde el 80 que no se veía tanto vinilo circulando. Tanto vinilo dando vuelta en Estados Unidos desde el año 83. Claro, porque después, si uno se pone a pensar, empieza el reinado del cassette en los 80, después el reinado del CD, y el vinilo empieza de a poco a reencumbrarse las preferencias ya en los 2000 y algo, pero pasa toda una etapa, una laguna bastante larga donde los formatos son otros finalmente, el cassette, el CD y el streaming. Entonces, finalmente, claro, el vinilo recupera algo del podio que tenía en su momento, porque, pongámoslo en perspectiva, dentro de la venta anual de música de Estados Unidos, la venta de vinilos igual sigue representando el 10%, o sea, no es algo tan absoluto, ni es algo que domine de manera total no es la mayoría, el consumo de música. Ya, pero es un mercado súper grande. Interesante. Es que es tan grande que con el 10% estamos. Con el 10% estamos, el streaming sigue siendo prácticamente el 80% y sigue reinando aún como un formato predilecto de estos tiempos. Pero el vinilo, claro, alcanzar el 10% y de manera sistemática ir subiendo los últimos 19 años, este es el año número 19 de manera consecutiva en que hay un crecimiento sostenido del consumo de vinilo, me parece que habla de un formato que se ha ido consolidando en el mundo, y en particular en Estados Unidos, donde 48 millones de discos de vinilo se vendieron el año pasado. No, y eso es súper impresionante el fenómeno, porque además simboliza el 50% de lo que se compra en vinilo en el mundo, o sea, es muchísimo igual. Oye, además el vinilo se vende, como tú decías, en artistas muy jóvenes, no sé, Sabrina Carpenter, ponte tú. ¿Se venden vinilos de Sabrina Carpenter? O sea, esto no es el vinilo como de Yes. Claro, grande, de Pink muy Floyd, bonito. De King Crimson. Este no es el vinilo de King Crimson, no es el de Peter Frampton, pero claro. Ya, lo que pasa es que quería mencionar el de Yes, sobre todo los de Yes, porque yo les tenía mucho cariño, porque tenían unas muy gráficas preciosas, pero preciosas. Era como, como que uno lo miraba y era como que viajaba a este planeta extraño, singular, estos mundos como fantasiosos. Pero no, el público de Sabrina Carpenter, que es mucho más joven, también le gusta mucho los vinilos. O el de Taylor Swift, mira, hay un detalle que es súper interesante de cómo finalmente las estrategias de Sabrina Carpenter, o en particular de Taylor Swift, han hecho que el vinilo pueda renacer en Estados Unidos. ¿Y a qué se debe esto? A que, por ejemplo, Taylor Swift, de su último disco, The Life of a Showgirl,
lanzó un total de 8 variantes de vinilo. Variantes que tenían portadas alternativas, colores exclusivos, algunos venían con póster, unos con fotos inéditas, unos vinilos venían con poemas escritos por Taylor Swift, otros venían con stickers exclusivos, dentro de una variante de discos de este último álbum de Taylor Swift, en que ella lanzó 34 distintos formatos de disco, entre cassette, CD, streaming, vinilo. Ella lanzó 34 discos distintos desde Life of a Showgirl. O sea, me faltó como pendrive, ¿no? Faltó pendrive, ¿no? Faltó un pendrive, señor. Faltó el pendrive. Un disquete, digamos. Un disquete. Faltó el disquete y ya está, porque... Espérate, Blu-ray. Vamos para allá, yo creo. Sí, vamos para allá, para el disquete. Yo no sé a dónde vamos, sí. De verdad que yo no sé a dónde vamos, Claudio, es muy difícil saberlo. Pero bueno, hay otra cosa. Estoy pensando, por ejemplo, en el sonido de Billie Eilish, que yo asocio no solo a composiciones como sofisticadas, me parece que es extraordinario la dupla como de compositores, pero además como la calidad de grabación. Yo creo que para el vinilo se presta perfecta, ¿no? También tiene el vinilo eso, que te deja como escuchar otras texturas de la música. A lo mejor la experiencia musical no es solo la fidelidad que te permite el CD, el CD, perdón, disculpa, el streaming, ya el CD, ya estamos ahora, el streaming, sino que también como esa textura que te deja escuchar el vinilo, ¿no? Claro, y que no tiene ese sonido tan plano que tiene el streaming, que es un sonido un poquito más frío, más plano, más monocorde. El vinilo tiene esa cosa un poquito imperfecta, incluso un poquito sucia, que de repente entrega la aguja y que de repente entrega el mismo formato de vinilo, por ser un formato que en sí es mucho más natural. Es un formato que si uno lo deja sobre una bandeja, sobre un tornamesa, naturalmente se le pegan pelusas y hay no sé, cosas ambientes dando vueltas que de repente se le pueden pegar al vinilo, que lo hacen un poquito más cálido, pero eso lo hace un poquito más natural, como que de alguna manera tú escuchas al artista en un estado un poco más natural, más en su hábitat. Entonces eso creo que me parece que junto con la parte visual, las grandes portadas, lo maravilloso que es ver un vinilo en todo su despliegue, ha hecho que la gente más joven se encante con un formato que ni el cassette ni el CD te lo ofrecía, y por supuesto más en el streaming, la carátula en el streaming prácticamente no se ve, es algo totalmente secundario, un apéndice prácticamente. Claro, totalmente. Entonces pero por ese lado es maravilloso. Pero además tiene como un control sobre lo que vas a escuchar, que al final es mayor, porque no sé si te pasa, pero en el streaming también salta hacia otras cosas, también como que el algoritmo te va tratando de leer. Sí. A mí, claro, y no sé, voy a escuchar el disco que yo quiero, desde que empieza hasta que termine, y nadie me va a tratar de vender otra canción entre medio. A mí eso me gusta, ese control. O sea, yo creo que depende del estado de ánimo, porque hay momentos donde uno quiere escuchar y que te sorprenda el streaming, escuchar una canción en particular y que después se vaya desprendiendo hacia otros árboles y otras ramas de un mismo árbol que uno no tiene idea, que no conoce y uno descubre. Pero otra vez uno dice, yo quiero escuchar esto y quiero sentirme seguro con esta canción que empieza en este lado, sigue con esta y va a terminar con esta. Y termina escuchando el vinilo, porque el vinilo es súper controlable, o sea, tú incluso tienes que pararte, darle vuelta, tienes que posar la aguja sobre el acetato, entonces todo un ritual que es mecánico, que es predecible finalmente, tú sabes dónde va a terminar y todo, pero eso creo que le confiere cierta seguridad a lo que estamos escuchando también, el sentir que estás escuchando algo que sabes por dónde va y no te va a sorprender con canciones que de repente son malas, con canciones que de repente no están en el radar. Por eso me parece que el vinilo también te entrega esa sensación como estar cobijado en algo más o menos estable dentro de todo. Exactamente, y quizás por eso es un género que sigue, o un formato que sigue plenamente vivo. No es el caso del iPod, que me menciona a esta hora Gonzalo Araya. Hablaba del CD, el streaming. El querido iPod. Yo todavía el querido iPod. Sí. Que vuelva al iPod. Sí, yo todavía tengo uno por ahí dando vueltas. Sí, pero quizás es el peor de los formatos, porque no es ni digital, o sea, es digital, pero no es ni tiene todo este mundo que ofrece el streaming, ni es mecánico como el vinilo. O sea, el iPod yo creo que no hay caso, eso no creo que pegue. No va a volver. Eso no va a volver. No. Sí, oye, para nada. Finalmente, para cerrar esta conversación, elegiste a Fleetwood Mac, que es un vinilo que tengo, fíjate, me lo regalaron. Rumors, en un cumpleaños. Es que hay que tenerlo. Si uno es un melómano, hay que tener ese gran disco, tremendo. Hay que tener Rumors. Qué disco más gigantesco que es ese disco. Además es un disco, es una colección de canciones, es un momento histórico,
Claro, que es una es moda. un momento personal de sus integrantes también. Sí, es como una teleserie, es todo. Es como una teleserie, exactamente. Sí, las tiene todas Fleetwood Mac con Rumors, que captura un momento de mucha intensidad volcánica en las relaciones entre sus respectivos miembros, pero también captura un momento del rock donde se hacía un rock muy pulcro, muy lindo, muy bien producido, muy bien hecho en todas sus terminaciones, que suena muy bien en lo vocal, en lo instrumental, en lo épico también. Me parece que es un momento del rock que es súper prístino y limpio en el sonido, el que Fleetwood Mac lleva al extremo en Rumors y en parte de sus discos de esa época también, y que otros grupos también por ahí también lo llevan a un extremo bastante interesante, como Steely Dan, Supertramp, como grupos muy prototípicos de los años 70. Pero me parece que Rumors de Fleetwood Mac además mezcla melodías súper lindas como Dreams, como la que estamos escuchando de fondo también, que son melodías muy gratas de escuchar también y muy propias de la FM de esos años, ¿no? Además, sí. Pero además se graba en los 70, que es la década, es un momento muy preciso donde el vinilo era el estándar. No iba a durar tanto, pero ese es como el momento del vinilo, y este disco, Fleetwood Mac, estaba allí para ese formato, para ese acetato. Claro, por eso suena tan bien finalmente, porque fue pensado para el vinilo y no hay nada como escuchar ese disco Rumors de Fleetwood Mac en formato de época, en un disco que haya salido el año 77, que fue la salida de ese disco. Suena espectacular, la verdad, suena excelente, porque claro, fue pensado para el formato rey de esos años, que era el vinilo. Que era el vinilo. Finalmente. Así es, claro. Un recuerdo, un homenaje al vinilo con Claudio Vergara, pero también la información que apunta a cómo hay un porcentaje importante, decidido, una resistencia en el vinilo que se mantiene. Cada vez más creciente. Cada vez más creciente. Muchísimas gracias, Claudio Vergara. Hasta la próxima semana. Eso, hablamos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma de audio favorita. Cooperativapodcast.cl es otra forma de escuchar.